El sueño transespecista. A finales de la década de 2050, los notables avances en biotecnología, especialmente en ingeniería genética, impulsaron al gobierno de los Estados Unidos a lanzar un ambicioso y confidencial proyecto, que, desde hacía años, se venía soñando: la mezcla del ADN humano con el de animales, mediante recombinación genética. La recombinación genética es un proceso mediante el cual se corta una hebra de material genético y se fusiona con una molécula de material genético diferente. En este caso, se buscaba que una sección del ADN animal se integrara con el ADN humano. El proceso comienza con la recreación digital de una secuencia de ADN, que luego se imprime en máquinas de síntesis genética. Estas máquinas encapsulan el ADN en nanopartículas, las cuales se administran mediante una terapia génica conocida como in vivo. En este tipo de terapia, la nanopartícula transportadora del ADN es introducida directamente en el cuerpo humano, viajando a través de células hasta llegar a un punto específico, donde se realiza la recombinación. En este caso, la nanopartícula se suministró a través de una inyección intravenosa. El objetivo era dotar al cuerpo humano de las habilidades físicas y sensoriales más avanzadas de otros animales. Se buscaba, específicamente, incorporar la termorrecepción infrarroja de los murciélagos vampiro, la capacidad de caminar por paredes y techos de los geckos, la habilidad de mimetizarse de los pulpos, la visión nocturna de los tarseros, la capacidad de respirar oxígeno disuelto en agua de los peces, los estampidos supersónicos bajo el agua de los camarones pistola, el sistema inmune de las tortugas, la agudeza visual de las águilas, la velocidad de los guepardos, la fuerza extrema de los escarabajos peloteros, el olfato de las ratas, la regeneración de extremidades y tejidos de los lagartos y la capacidad de trepar de los gatos. La finalidad era mejorar las capacidades físicas de los cuerpos militares, así como tratar o curar diversos padecimientos y discapacidades, como la pérdida de extremidades, problemas de movilidad, trastornos de la visión e incluso mitigar los efectos del envejecimiento. Esto se logró gracias a que la terapia génica activa células madre, las cuales generan microestructuras en el cuerpo humano, alterando la morfología, las proteínas y la distribución de los tejidos para modificar la piel, los músculos y los sentidos. Cuando el gobierno de los Estados Unidos reveló el proyecto, se popularizó el término transespecismo, para referirse al cambio de especie que se aspiraba a alcanzar. Sin embargo, el concepto no era completamente preciso, ya que no se buscaba adoptar todas las funciones, apariencia o autopercepción de otras especies, sino solo de algunas de sus características. A pesar de su imprecisión, el término sirvió para generar sensacionalismo y captar la atención del mundo. Después de varios años de experimentación, que incluyeron pruebas iniciales en ratones, y, finalmente, en humanos, el proyecto resultó parcialmente exitoso. Las personas sometidas a los experimentos adquirieron las habilidades de los animales, pero solo por un corto periodo de tiempo. Esto se debió a la metilación del ADN, un proceso biológico que, entre otras funciones, detecta irregularidades en el material genético de cada célula. Al identificar discrepancias entre las hebras del ADN humano y animal dentro del cuerpo, el proceso desactivaba la expresión de los genes animales. Me encantaría decir que los experimentos continuaron hasta lograr el éxito esperado, o incluso que fueron suspendidos, ya sea temporal o permanentemente. Lamentablemente, alguien vio el gran potencial en los resultados obtenidos y decidió convertir el proyecto en una droga. Lo anterior se debe a que las personas experimentaron dolor durante los ensayos, lo que llevó a incluir analgésicos como la lidocaína en las inyecciones. La combinación del contenido principal, que generaba una sensación de poder, con la lidocaína, que producía una relajación profunda, similar a la de las drogas depresoras, dio lugar a una droga extremadamente adictiva. Esto, sumado a la desaparición de la expresión del ADN animal y la necesidad de dosis constantes para reactivarla, dio lugar a un negocio que parecía destinado a ser vitalicio. No se sabe con certeza cómo ocurrió, pero el negocio del tráfico de inyecciones génicas se expandió rápidamente. Para mediados de la década de 2060, ya se había convertido en uno de los mayores problemas globales, al adquirir un carácter ilegal
debido a los efectos perjudiciales que provocaba a largo plazo en quienes las consumían. La excesiva metilación a la que el cuerpo se veía forzado a producir desactivaba genes esenciales para el correcto funcionamiento del organismo. La situación empeoró cuando se comenzaron a añadir otros componentes y drogas a las inyecciones génicas. Las sensaciones provocadas por su consumo se volvieron cada vez más placenteras y, al mismo tiempo, más adictivas. Esto llevó a que su clasificación pasara a incluir el término estimulante, ya que ofrecía un aumento de energía, adrenalina y un ritmo cardíaco acelerado. Todos los cárteles se establecieron en la ciudad de Dar es Salaam, en Tanzania, bajo el liderazgo del estadounidense Baron Danworth, quien puede considerarse el criminal más buscado de la historia. La razón por la cual Danworth eligió Tanzania en lugar de otro lugar radica en que, en ese momento, en el continente africano aún no existía la ley de la encriptación cuántica, ya que el dinero físico seguía en circulación. Además, Dar es Salaam contaba con un puerto clave y la facilidad del idioma. La ley de la encriptación cuántica es una legislación anticorrupción y antirrobo que implementa criptografía cuántica para garantizar transferencias o transacciones de dinero digital bajo restricciones estrictas. Una de estas restricciones es la prohibición de la compraventa o financiación de actividades ilegales. Además, esta tecnología permite almacenar el origen de cada transacción en bases de datos, de modo que la ley exige que cualquier intercambio de dinero esté acompañado de una demostración clara de su uso, permitiendo rastrear todo su recorrido. Así, la ausencia de esta ley convirtió a Tanzania en el escenario perfecto para el florecimiento del negocio de la droga génica. El problema que enfrentó Tanzania fue realmente lamentable, ya que para ese entonces el continente africano experimentaba un desarrollo acelerado. Esto ocurrió después de que adoptaran un sistema mixto capitalista socialista, en el que las empresas productoras de materias primas y bienes de primera necesidad se convirtieron en colectivas, mientras que las empresas que producían bienes de alto valor se mantenían privadas, promoviendo así la innovación. Sin embargo, todo ese progreso se vio frenado por el surgimiento de este negocio. Tiempo después, la ley de la encriptación cuántica fue implementada en gran parte de África, incluido Tanzania, pero para ese entonces ya era demasiado tarde. Los cárteles estaban firmemente establecidos, con un poder y una riqueza desmesurados, y habían comenzado a aceptar el intercambio de otros bienes como moneda de cambio. La clave para detenerlos habría sido detectar el negocio desde el principio y bloquear sus medios de expansión. No obstante, esto podría haberse evitado mucho antes si se hubieran aplicado medidas estrictas de seguridad a los científicos involucrados en el proyecto, como revisiones rutinarias y un seguimiento de sus actividades fuera de los laboratorios. Asimismo, se podrían haber implementado mejores sistemas de seguridad anti-hackeo para garantizar que los experimentos no se replicaran con fines distintos a los originalmente establecidos, incluso mediante el uso de la propia encriptación cuántica, algo en lo que claramente fallaron. La gravedad del conflicto fue tal que Mfaume Kambwela, el presidente de Tanzania durante el quinquenio de 2060 a 2065, decidió legalizar la venta y el consumo regulado de las inyecciones génicas. El mandatario argumentó que, dado que el negocio nunca desaparecería por completo, lo más conveniente era regularlo. Así, se podrían mitigar las consecuencias de mantenerlo ilegal, como los problemas de salud derivados de su consumo excesivo y la ola de violencia causada por la guerra contra los cárteles. Al mismo tiempo, esta medida traería beneficios, como una mayor recaudación fiscal, ya que los ingresos generados por las ventas de las inyecciones serían gravados con impuestos. Esto adquirió especial relevancia si se considera que el negocio de estas drogas representaba poco más del 10% del Producto Interno Bruto de Tanzania, y, a pesar de sus perjuicios, había incrementado considerablemente la riqueza del país. De igual forma, Kambwela ofreció amnistía a los miembros de todos los cárteles, con la única condición de que entregaran todas sus armas. Sin embargo, solo unos pocos aceptaron la oferta, ya que a la mayoría les convenía más mantener el status quo, no solo porque tendrían que pagar impuestos y su margen de ganancia sería menor, sino porque eran dueños de otros negocios ilegales, y el desarme implicaba la pérdida de poder para continuar operándolos. Por si fuera poco,
Muchos tanzanos denunciaron y protestaron constantemente contra el gobierno debido al reclutamiento forzoso que los grupos delictivos ejercían sobre varios jóvenes, especialmente de bajos recursos, para integrarlos a sus filas. Este hecho debió invalidar la amnistía, ya que el reclutamiento forzoso constituye un crimen de lesa humanidad, el cual, según los tratados internacionales, no puede ser perdonado bajo ninguna circunstancia. El gobierno tanzano se defendió de las acusaciones, señalando que reconocían la desaparición de muchos jóvenes, pero que ninguna investigación había encontrado pruebas concluyentes que las atribuyeran a los cárteles. Estas declaraciones provocaron una profunda decepción en la población tanzana, que veía a su país como un estado fallido y un encubridor ante el resto del mundo. En el panorama internacional, solo Estados Unidos y algunos países europeos emitieron advertencias intervencionistas, amenazando con intervenir si el gobierno tanzano no tomaba medidas rápidas para frenar el problema. Esta opción comenzó a parecer una solución viable para muchos tanzanos, incluso si conllevaba algunas desventajas. Pero antes de que eso sucediera, en medio de la desesperanza, aparecieron 7 personajes que cambiaron el rumbo del conflicto. Los primeros 2 fueron Ngasa Mwampamba y Sawadilla Lowe, 2 científicos que estaban experimentando con la neodecitabina, una variante sintética de la decitabina. Este compuesto resultó ser clave para hacer que la metilación fuera selectiva, de modo que solo afectara el ADN animal, sin dañar otras partes esenciales del organismo. Su esperanza era incorporarlo a las drogas génicas, para suprimir los efectos dañinos en la salud y, presumiblemente, también reducir en gran medida las habilidades animales, según los resultados obtenidos durante las pruebas en humanos. El caso de Sawadilla fue especial, ya que su principal motivación para desarrollar este componente fue la pérdida de su hermano, quien falleció debido a los daños que la adicción a las inyecciones causó en su cuerpo. El tercer personaje fue el capitán Shomari Mwambene, un militar experimentado que mantenía un balance positivo en los enfrentamientos contra los cárteles, a pesar de que muchos de sus integrantes usaban las drogas que traficaban para potenciar sus habilidades. Mwambene juró venganza tras perder a su esposa e hija en un fuego cruzado entre los grupos delictivos y las fuerzas de defensa de Tanzania. El cuarto fue Kasewa Mwamlima, un joven de bajos recursos que, junto a un amigo, se unió por voluntad propia al cártel de Danworth, atraído por la promesa de obtener buenos ingresos para ayudar a su familia. Aunque esta promesa fue parcialmente cumplida, no resultó en nada gratificante, ya que Mwamlima vivía experiencias extremadamente traumáticas, incluyendo la muerte de su amigo en un enfrentamiento con las fuerzas de defensa. Finalmente, logró escapar y relatar cómo operaban los grupos. El quinto fue Nia Sanjo, una mujer impulsada por el deseo de liberar a su hijo de las garras de los cárteles. Convertida en líder de un grupo de madres que buscaban a sus hijos desaparecidos, Nia comenzó a protestar de manera constante contra la inacción del gobierno, exigiendo mejoras en la seguridad. Además, se dedicó a difundir información clave que ayudaba en la localización de los jóvenes desaparecidos. El sexto fue Zuberi Mwana, jefe del departamento de milicia, cuyas dolorosas experiencias en la lucha contra los cárteles lo llevaron a diseñar armas y uniformes más efectivos para enfrentar la amenaza. Además, Zuberi mantenía una amistad muy cercana con Mwambene. El séptimo fue Baraka Muita Mwakipesile, un miembro de la Asamblea Nacional de Tanzania, equivalente a un diputado en otros países. A diferencia de los otros personajes, Mwakipesile no tenía una historia trágica que lo motivara a resolver el conflicto, ni era experto en alguna disciplina o contaba con información crucial para combatirlo. Sin embargo, sí poseía un gran liderazgo y el firme deseo de ver prosperar a su país. Por eso, se dedicó a investigar exhaustivamente todo lo relacionado con el conflicto, desde sus causas y sus consecuencias, hasta sus posibles soluciones. Fue así como conoció a los personajes anteriores y tuvo la idea de reunirlos para enfrentar el problema de manera conjunta. En poco tiempo, Mwakipesile intentó ponerse en contacto con cada uno de ellos, lo cual no fue tarea fácil, ya que algunos no respondían. Tuvo que acudir personalmente a sus domicilios, y en el caso particular de Mwamlima, fue especialmente difícil localizarlo, ya que se movía constantemente por el temor a ser descubierto por los cárteles. Sin embargo, finalmente logró encontrar a todos
y los convenció de reunirse en un lugar discreto. Una vez que todos estuvieron reunidos, Moakipesile les expuso su iniciativa, aunque hubo cierta incredulidad sobre si la alianza funcionaría y algunos roces de ideas, especialmente con Muambene, quien creía que podría resolver el problema por su cuenta. Finalmente aceptaron trabajar en equipo. El deseo común de acabar con los grupos delictivos resultó ser más fuerte que sus diferencias. La primera medida que tomaron en conjunto fue que Muambene ordenaría proporcionar protección a todos, especialmente a Sawadilla, Ngasa y Muamblima, cuyas vidas corrían peligro. Los cárteles no permitirían que se implementara un componente en las inyecciones que pusiera en riesgo sus ventas, ni la difusión de su modo de operar. Posteriormente, el mismo Muambene propuso una estrategia militar que consistía en sitiar a todos los cárteles en la ciudad de Dar es Salaam, aprovechando que todos estaban concentrados allí. Para llevarla a cabo, se realizaría un éxodo escalonado de la población hacia Pwani y Tanga, las ciudades vecinas. Se emplearían los 35,000 miembros de la Fuerza de Defensa Tanzana, incluyendo las fuerzas terrestres, aéreas y marítimas, para formar un perímetro de unos 60 kilómetros, el cual se iría reduciendo a medida que se trasladara la población. A todos les pareció buena idea, y tanto Muambene como Moakipesile hicieron los arreglos necesarios con el presidente Kamwela para hacerlo realidad, quien aceptó para tratar de mejorar su imagen. El éxodo fue rápido, pero la reacción de los cárteles también lo fue. Por eso, Muambene ordenó cortar los suministros a los cárteles y llevar a cabo varios ataques simultáneos para mantenerlos distraídos, al estilo de las guerras relámpago. La intención era que los cárteles se rindieran debido a los constantes ataques y la escasez de recursos, sin necesidad de recurrir a un ataque directo. Sin embargo, fue en este momento cuando la información que tenía Muamblima cobró relevancia. Él sabía que los cárteles contaban con un complejo subterráneo fuertemente armado, que incluía algunos submarinos. Por lo tanto, sería necesario realizar ataques directos lo antes posible, para evitar que los cárteles se reorganizaran y lanzaran una contraofensiva. La razón por la cual los cárteles fortificaron un complejo subterráneo, comentó Muamblima, se debía a que dos de las habilidades más destacadas de los animales que les otorgaban las inyecciones podían aprovecharse en ambientes subterráneos. Una de ellas era el estampido supersónico de los camarones, que podía emplearse en las corrientes de agua de las alcantarillas, y la otra era la visión nocturna de los tarseros. Con esa información, Moana dio instrucciones a sus subordinados para rediseñar los uniformes de los militares, equipándolos con linternas, cables defectuosos para electrocutar el agua y evitar ataques por esa vía, lanzallamas, armas desintegradoras que solo se usarían como último recurso, y dardos proporcionados por Ngasa y Sawadilla, los cuales contenían neodecitabina en una dosis amplificada. Estos serían disparados a los integrantes de los cárteles para contrarrestar las habilidades adquiridas. Asimismo, encargó el desarrollo de armas programadas para evitar que dispararan a los jóvenes reclutados contra su voluntad. Esto fue posible gracias a la ayuda de la inteligencia artificial, que se entrenó utilizando fotografías de los rostros de los jóvenes desaparecidos. El sistema aprendió a identificarlos para garantizar su protección. Estas fotografías fueron proporcionadas por NIA. La batalla fue muy dura, ya que los cárteles probaron en sí mismos una nueva inyección que habían estado desarrollando, pero que aún no formaba parte del tráfico ilegal. Esta inyección otorgaba todas o casi todas las habilidades de los animales al mismo tiempo, las cuales combinaron con sus otras armas, lo que nuevamente equilibró el poderío de ambos ejércitos. Sin embargo, los militares de la Fuerza de Defensa ofrecieron una feroz resistencia, lo que finalmente los condujo a la victoria. Danworth intentó escapar en un submarino, buscando sacar ventaja del caos del enfrentamiento, pero las fuerzas marítimas destruyeron su flota. Con ello, el conflicto terminó definitivamente. Quisiera decir que el conflicto bélico no cobró la vida de nadie, pero lamentablemente, durante las 2 semanas que duró, el número de decesos ascendió a 2,000 entre los integrantes de los cárteles y a casi 7,000 entre los miembros de la Fuerza de Defensa Tanzana. Por otro lado, un total de 2,300 miembros de los cárteles fueron apresados.
Vale la pena destacar que se está evaluando la posibilidad de juzgar a varios miembros de los cárteles que aceptaron la amnistía, siempre y cuando se demuestre su participación en el reclutamiento forzoso de jóvenes. Sin embargo, este proceso se presenta complicado, ya que algunos expertos jurídicos sugieren que la amnistía podría haber perdonado todos los delitos, lo que impediría un segundo juicio por los mismos crímenes, como sería el caso aquí. No obstante, se hará todo lo posible por alcanzar una verdadera justicia, y, por si se lo preguntaban, afortunadamente, Nia logró recuperar a su hijo. Al final, la resolución del conflicto demostró que la visión de Moakipesile era correcta. Si el problema solo se hubiera abordado por la vía militar, es probable que los grupos delictivos hubieran resurgido, lo que habría llevado a recurrir continuamente a esta opción, posiblemente instaurando un régimen de terror. Si solo se hubiera combatido por la vía científica, los cárteles fácilmente habrían utilizado las armas para evitar la inclusión del componente en las inyecciones. Si solo se hubiera intentado destruir a los cárteles desde dentro, es probable que los líderes se hubieran dado cuenta de lo que estaba sucediendo y tomaran represalias contra los traidores. Si solo se hubiera combatido por la vía legal, con la entrada en vigor tardía de la ley de la encriptación cuántica, los grupos habrían seguido operando bajo nuevas modalidades de intercambio. Y si solo se hubiera combatido por la vía política, como ocurrió al principio, las cosas no habrían cambiado mucho, ya que muy pocos cárteles habrían aceptado renunciar a los privilegios que tenían antes. Cada enfoque fue fundamental y se complementó entre sí para abordar el conflicto, ya que, de haber faltado alguno, lo más probable es que el problema no se hubiera resuelto satisfactoriamente. De hecho, a raíz del conflicto, aquellos que alguna vez dudaron en unirse, hoy se mantienen unidos, transformando la tragedia en un puente de amistad genuino. Más allá de eso, el futuro es incierto. No se sabe si las drogas dosificadas perdurarán para siempre, ni si el proyecto de mejorar la calidad de vida mediante la adquisición de habilidades animales continuará bajo una nueva perspectiva. Lo que sí queda claro que perdurará para siempre es el precedente que marcó Tanzania al resolver un conflicto tan complejo de manera holística, acompañado, por supuesto, de los nombres de los héroes que lo hicieron posible, incluidos los de aquellos que, lamentablemente, dieron su vida en el campo de batalla, a quienes se les erigieron cientos de columnas en su honor, un precedente que servirá de ejemplo para el mundo entero.